Señor, cumple tu voluntad en cada uno de nosotros. Queremos conocerte cada día más. Cada uno de ustedes tiene un papelito con una semilla, ¿verdad? Y con dos versículos. Uno que está en Mateo 17:20 y que dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y Hebreos 11:1, que todos nos sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6 podemos ver que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veíamos en Mateo 17:20 que Jesús les decía a sus discípulos que si hubiesen tenido fe como un grano de mostaza, ellos hubiesen podido sacar el demonio al joven al cual se estaban refiriendo en ese pasaje. Pero tenemos que tener claro que dice: si tuviereis fe como un grano de mostaza. Jesús aquí no se estaba refiriendo al tamaño, se estaba refiriendo más bien a las características que tiene el grano de mostaza. Y sabemos nosotros que el grano de mostaza es uno de los granos más duros que existen en la naturaleza. Es decir, si cogemos este grano y lo pisoteamos o lo quemamos, difícilmente lo vamos a quebrar. Jesús se refería acá a que debemos ser como el grano de mostaza, debemos ser resistentes, debemos tener una fe resistente, una fe fuerte. Otra de las características de este grano es que al sembrarlo nace muy rápidamente, crece muy rápidamente y se forma un árbol muy alto y fuerte. Y Jesús lo que nos quiere decir acá es que nuestra fe debe crecer tan rápidamente como crece el grano de mostaza. Y debe ser una fe fuerte e inquebrantable. Y por último, sabemos que el grano de mostaza es tal vez el único grano que existe en el mundo que no es híbrido, es decir, que no se mezcla con otros granos. Y acá Jesús lo que nos quiere decir es que nuestra fe debe ser genuina y única. Esto, hermanos, para comenzar diciéndoles que vamos a hablar de este tema, de la fe. Es un tema que todos conocemos y que muchos de nosotros lo hemos predicado. Pero acá nos vamos a referir la fe frente a nuestra relación con Dios. Sabemos que todos tenemos fe, todos nosotros tenemos fe, todos nosotros creemos, todos nosotros confiamos en Dios. Incluso las personas que no son cristianos creen en algo.
La fe es un tema central de la Biblia. Es un tema muy recurrente, escrito en ella, y de ahí la inmensa importancia que debemos darle. Se estima, dependiendo de la traducción que tengamos nosotros, que leamos nosotros, que esta palabra está aproximadamente 250 veces escritas en la Biblia y que hay más de 84 versículos que hablan directamente de este tema. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este día que has hecho para nosotros, este maravilloso y caluroso día. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y por tu misericordia que derramas sobre nuestras vidas cada mañana. Te damos gracias por nuestras familias y te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, la cual es perfecta, segura y justa. El leerla nos trae bienestar y prosperidad. Te pido, Padre, con humildad y reverencia, que me respaldes con tu Espíritu Santo para que esta palabra que tú me has dado para compartir sea de edificación para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, por medio de ella, cuál es tu voluntad para nosotros, para nuestras vidas. Señor, que esta palabra llegue a cada corazón y transforme lo que tenga que transformar en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, a través de ella, ministranos, Señor, te necesitamos hoy más que nunca, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, como les decía al comienzo, quiero que hoy reflexionemos sobre esta enseñanza, sobre esta palabra, la fe. Y la fe como dimensión de la vida cristiana es un tema que tiene tanta relevancia que muchas personas se encuentran en el mundo buscando algo que le dé sentido y propósito a sus vidas. Pensemos en algunos ejemplos, porque quiero decirte que la fe es parte de nuestra condición como seres humanos. Venimos programados para tenerla. Por ejemplo, si yo voy a tomar el autobús, me voy a la parada, espero a que pase el autobús, pero resulta que pasan los minutos y no llega. Sin embargo, yo sigo esperando. Eso es fe, porque pienso y tengo fe de que en algún momento va a pasar el autobús. Otro ejemplo, si yo trabajo en algún sitio por un periodo de tiempo, un mes, una quincena, una semana, pensando que al final de ese periodo de tiempo voy a recibir una remuneración. Acá estoy entregando mi trabajo y mi esfuerzo sin haber recibido la recompensa. Esto, queridos hermanos, también es fe. Veamos un ejemplo más contundente. Yo pregunto, ¿has viajado alguna vez en avión? Si la respuesta es sí, hago otra pregunta. ¿Eres un ingeniero aeronáutico? ¿O sabes mucho de este tema? ¿Sabes las leyes físicas y toda la tecnología que hace que un avión que pesa cientos de toneladas se pueda sostener en el aire? Esto, si no entendemos esto, ¿no te parece que es un poco inconsciente que nosotros nos subamos a un avión tan pesado que va a elevarse y se va a sostener sobre las nubes para viajar miles de kilómetros y que está a miles de metros? Si esto no es fe, yo me pregunto,
¿qué es fe? La fe es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. Es considerada como el fundamento de todo lo que creemos y todo lo que hacemos nosotros los cristianos. La fe es la creencia en Dios, en su palabra y en lo que Dios tiene para la humanidad. Es una relación verdaderamente directa con Dios. Los cristianos creemos que Dios ha hablado a la humanidad a través de la Biblia y que esta es la fuente principal de la verdad y de la sabiduría divina. La fe es, por tanto, la respuesta a la revelación de Dios en la Biblia. Para nosotros, la fe es el centro de nuestra relación con Dios y es esencial para nuestra vida espiritual. Es, por decirlo de alguna manera, la clave para obtener la salvación y la vida eterna. La fe no solo se manifiesta en la creencia en Dios, sino también en la forma en que nosotros como cristianos vivimos y accionamos. Es decir, que la fe hay que expresarla también con acciones concretas como el amor a nuestro prójimo, como la ayuda que tenemos que dar a nuestros hermanos necesitados, como la justicia social, en otras palabras. Y debe ser vista como una fuerza transformadora de nuestras vidas. Debe ser vista como esa fuerza que nos permite vivir una vida plena y satisfactoria. Y además significativa, ¿verdad? En definitiva, la fe es la base de la relación con nuestro Dios. Es el pilar que sostiene nuestras creencias y la fuerza que nos impulsa a seguir cada día a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que podemos tener. Es decir, lo que nos impulsa a seguir adelante a través de las pruebas. A través de la fe no solamente creemos en Dios, sino que también experimentamos la transformación y ese poder transformador que tiene la fe para transformar nuestra vida. En este momento nos encontramos viviendo una generación o un tiempo de pruebas científicas. Todo quiere ser probado científicamente. Queremos probar científicamente la creación del mundo, el origen del universo, el origen de la vida, la resistencia a los materiales, la existencia de Dios, etc. Si bien es cierto que la ciencia logra probar muchas cosas, también es muy cierto que hay cosas que es imposible que las pruebe. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Esto es imposible probarlo científicamente. Tenemos que creerle a la historia. Existen igualmente otra serie de cosas que se descubren no por el método científico, sino por un método que lo vamos a llamar el método divino y que es fe. Entonces veamos lo que dice la Biblia de esta palabra, fe. ¿Qué es fe? El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice claramente que la fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. O esto lo dice en la Biblia al Día, o en la Reina Valera, la definición que tenemos en el papelito ese. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo
describe la fe como una certeza y una convicción. No se trata de un simple deseo o de un optimismo sin fundamento. Se trata de la confianza profunda que debemos tener en Dios y en sus promesas. La certeza de lo que se espera. Este es un sentimiento interno de seguridad. Es creer en una realidad futura, pero con una certeza única. La fe nos da seguridad del futuro. Nosotros sabemos que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, que sus promesas son verdaderas al 100%, y que aunque no podamos ver en este momento sus resultados, podemos esperar con confianza de que esto va a ser cierto. Esta certeza nos permite enfrentar las pruebas, las circunstancias, los temporales que hay en nuestra vida, los desiertos por los cuales tengamos que pasar, sin temor, confiando en que Dios está en control de todo. La convicción de lo que no se ve se refiere a una acción externa, a una manifestación externa, para que suceda algo que hemos pedido. Vivimos en un mundo donde lo tangible y lo visible a menudo es lo que es real, pero la fe nos llama a creer en realidades espirituales que no podemos observar ni ver con nuestros ojos físicos. Esta convicción realmente es lo que nos sostiene en tiempos de dificultades y de incertidumbre. ¿Puedes recordar cuando tú eras niño y se acercaba una época especial, por ejemplo, un cumpleaños o la Navidad? Tú tenías en ese momento mucha emoción, mucha ansiedad de que esa fecha llegara, ¿verdad? Tenías la certeza de que ibas a recibir regalos y que ibas a recibir obsequios. Y muchos de estos regalos y obsequios eran una sorpresa. Aquí combinamos seguridad con expectación. O sea, el niño tenía o tú tenías la seguridad de que ibas a recibir regalos y tenías también a la vez una expectación de qué era lo que ibas a recibir. Igual sucede con la fe. Es la convicción de que con toda seguridad Dios va a cumplir con las promesas que nos ha hecho. Acá vemos conjugadas dos palabras, confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Es decir, es creer que Él es quien dice ser que es. Y el punto final de la fe es creer en sus promesas. Es decir, es creer que Él hará lo que tiene que hacer en nosotros. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos acá realmente nuestra fe. Daremos ahora un paso, o un paseo más bien, por varios versículos de la Biblia para mostrar algunos pasajes donde la fe nos va a faltar totalmente y otros donde vamos a tener plena fe y confianza en nuestro Dios. Por el primer
pasaje que vamos a pasar es por Juan 20, del 24 al 29. Y dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje nos muestra la falta total de fe que podemos tener en algún caso determinado en nuestra vida. ¿Te ha pasado que quieres creer y no puedes? Sí, hablo de estos momentos en que tú piensas y crees que lo único que te queda es creer en Dios para que suceda algo milagroso, pero tu mente se niega a que puedas creer firmemente, se rehúsa a creer de que eso puede ser cumplido. Tomás era uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús para que lo acompañara en su ministerio acá en la tierra. Seguramente Tomás había estado en la alimentación de los 5,000, había estado cuando caminó sobre el agua Jesús, había estado cuando calmó la tempestad, había estado presente cuando Jesús sanó a leprosos, paralíticos, ciegos y otras enfermedades, leprosos por ejemplo. Había estado cuando Jesús echó demonios fuera y había estado en muchas otras situaciones que había pasado en ese tiempo con Jesús. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, Tomás no creyó. Cuando Jesús se apareció, Tomás en ese momento no creyó. Su fe desfallece en este momento. Y es porque a veces dudamos. A pesar de que Jesús había predicho de que iba a morir, iba a resucitar, etcétera, todos conocemos este pasaje, Tomás dijo que para creer tenía que meter sus dedos en las llagas de sus manos y meter su mano en su costado para saber si era el Señor. Sin embargo, Jesús no fue duro con Tomás, a pesar de sus dudas, a pesar de su escepticismo. Algunos necesitan dudar antes de creer. Si la duda motiva preguntas y éstas provocan respuestas y las respuestas las aceptamos, la duda ha cumplido con un papel positivo. Pero si la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica, la duda daña la fe. Por eso, hermanos, cuando dudes, no te detengas allí, busca la respuesta, pero sin que ésta dañe tu fe. Hay un dicho que dice: ver para creer, y creo que todos lo conocemos.
En nuestra vida cristiana sucede todo lo contrario. Tenemos que creer para ver. Es la fe la que nos permite decir, por ejemplo, Señor, tengo la esperanza de ver a mis hijos. Señor, tengo la esperanza de ver a mi familia. Señor, tengo la esperanza de ver a mi pueblo, a mi nación transformados. Así yo no lo pueda ver, Señor. Sé que tú lo harás y lo verán mis hijos o mis nietos. Debemos estar seguros, hermanos, de que si Dios nos ha prometido algo, Él lo cumplirá, así sea después de nuestra muerte. Levántate, cree, no mires el problema ni la circunstancia. Dios va más allá del problema y de la circunstancia. No miremos el cielo oscuro. Veamos que detrás de las nubes que oscurecen ese cielo hay un sol brillando. No miremos las deudas, miremos al Dios que nos provee para cancelar las deudas. No miremos la enfermedad, miremos al Dios que está ahí para sanarnos, para liberarnos. No miremos nuestro hogar roto, miremos a Jesús que es capaz de coger los pedazos, unirlos y formar un nuevo hogar para su honra y para su gloria. Desarrolla, hermano, esa fe que va más allá del hoy, esa fe que va más allá del presente, esa fe que va más allá de lo que tú puedes ver. Es fácil juzgar al incrédulo, pero yo creo que todos nosotros algún día hemos pasado por el estado que pasó Tomás. En muchas ocasiones hemos declarado que tenemos fe para que Dios haga cosas milagrosas. Sobre todo cuando el milagro que tiene que suceder no es para nosotros. Es decir, cuando nosotros no somos los protagonistas. Y que se necesita esa fe. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los protagonistas y vemos ese gigante, esa montaña, vemos ese problema delante de nosotros, vemos la enfermedad, vemos que nuestro hogar se está destruyendo, vemos que estamos pasando por situaciones complicadas en nuestra familia, vemos que nuestra situación financiera no es adecuada? Cuando tenemos frente a eso, es que tenemos que tener esa fe que decimos tener. Y ahí es cuando ponemos nuestra fe, la colocamos a prueba. A lo mejor muchas veces hemos clamado al Señor, pero nuestra mente tiene visos de incredulidad y no vemos que suceda nada en nuestra vida. Es porque nos falta fe. Nos falta esa fe que debemos tener, donde no haya visos de incredulidad, no haya visos de duda, y no recibimos lo que necesitamos recibir precisamente por la falta de fe, porque la fe no es completa. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es grande en amor hacia nosotros, pese a que en muchas ocasiones no podemos asimilar con nuestra mente su actuar, Él decide presentarse ante nosotros a decirnos: mira mis manos,
mete tus dedos en mi llaga. Mete tus dedos ahí. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. La fe es recompensada. En Marcos 5, 25, del versículo 25 al 34, vemos: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprietas y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, y queda sana del azote. Este es un tema que todos conocemos. Es más, se ha predicado muchas veces en nuestra iglesia y en todas las iglesias. Y acá se nos muestra la fe total que podemos tener nosotros como cristianos, esa fe total en Dios para que Él actúe en un momento crucial de nuestra vida. Y cuando tenemos esa fe, el Señor nos recompensa. Sin esperanza, atrapada y completamente frustrada, es la mujer de la que se habla en el pasaje. Había estado 12 años sufriendo de esta enfermedad de flujo de sangre. Había ido a todos los médicos que existían, a los mejores médicos de la época. Había gastado todo su dinero, toda su fortuna en médicos. Y estos al final no le daban ninguna esperanza. Era una mujer en este momento sin esperanza. Era una mujer en este momento enferma, pero además pobre y sin esperanza. Habían pasado 144 meses. 4.320 días con sus noches, sufriendo de esta enfermedad. Pero ella había oído hablar de Jesús y decía, tenía tanta fe que decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Aquí la mujer tenía una fe tremenda y una seguridad de que iba a ser sana si tan solo tocaba el borde de su manto. Y se arriesgó, sin importarle lo que pasara, en medio de esa multitud que estaba alrededor de Jesús, ella, como pudo, tocó el manto de Jesús. Y en ese momento la sangre, el flujo se secó. Ella sintió lo que había y sabía lo que había pasado, y Jesús también. No quiero alargar la situación porque todos la conocemos, pero lo que quiero decir es que Jesús sabía que había salido de él un poder para
sanar a esta persona. Y lo que le dijo es, queda sana de tu azote, por tu fe. O más bien, por tu fe, queda sana de tu azote. Ella tenía una fe infinita y en su corazón tenía la certeza de la recompensa, la certeza de que iba a ser sana de su enfermedad. Hoy nadie puede impedir que tú hagas lo mismo. Hoy nadie puede impedir que tú toques los vestidos de Jesús. Jesús en este momento está acá con nosotros, está a tu lado. Y si tú tienes alguna necesidad, puedes tocar su vestidura. Y Él, si tú tienes fe, Él te va a sanar, te va a liberar, te va a hacer el milagro que tú necesitas en este momento que te haga. Él lo que nos quiere decir es que por fe hemos sido salvos y que podemos estar seguros de que nuestro azote, llamémoslo como queramos, vamos a quedar sanos de eso. Jesús conoce hoy todas las cosas, conoce perfectamente nuestro corazón, nuestra vida, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestra enfermedad, nuestro dolor, etcétera. No debemos temer, solamente debemos creer y podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Quizás tú hayas acudido a diferentes personas buscando vagamente solución para tus problemas o dificultades, pero tú has oído hablar de Jesucristo, quien en este momento está acá para salvarte, para sanarte, para purificarte, para limpiarte, para darte vida eterna. Quizá tú quieres hoy venir a Jesucristo por algo permanente y duradero, buscando el amor y la misericordia y el camino a la verdad. ¿Sabes qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también dijo que Él había venido a buscar a los perdidos, ¿verdad? A buscar y a salvar a los que se han perdido. ¿Sabes una cosa? En este momento Jesús está ahí a tu lado. Él en la cruz del Calvario venció la enfermedad y la muerte. Solamente tienes que creer para ser sano y tener la vida eterna. Jesús nos llama a que veamos la fe como el poder más grande de este mundo. Tradicionalmente escuchamos decir en el ámbito de nuestras iglesias y en el ámbito de la sociedad que la fe mueve montañas. Y esto es verdad. Especialmente si tenemos en cuenta lo que Jesús dijo cuando, ¿recuerdan ustedes el pasaje de Marcos 11, 20, 23 cuando Jesús maldijo la higuera? Entonces Jesús declaró a los discípulos cuando estos notaron que la higuera que había maldecido estaba seca. Los discípulos descubrieron que la planta se había secado y se lo comentaron a Jesús, esperando obviamente una respuesta y una aclaración de Jesús. Y el maestro lo que les dice es: tened fe en Dios. Esa fue la respuesta de Jesús: tened fe en Dios. Es decir, lo que han visto y lo que quieren lograr
está condicionado a la fe. Y como dice la palabra en Mateo 17:20, que es el versículo que tenemos cada uno, la fe mueve montañas y desplaza a un lado los obstáculos que se opongan. Vence a las cosas que llamamos imposibles, aplasta el temor y hace que la vida sea vibrante, dinámica y gozosa. Sin embargo, no es cualquier tipo de fe la que mueve montañas. Las montañas hacen referencia a circunstancias difíciles, situaciones adversas, crisis, enfermedad, fracasos, luchas en todas las esferas de la vida. Una montaña es todo aquello que se opone a nuestra realización como persona y al alcance de los propósitos y metas que Dios tiene para nuestras vidas. Todos llegamos a la vida con un propósito. Sin embargo, en el curso de la existencia, este propósito se puede desviar, lo podemos desviar nosotros. Porque se nos van a presentar barreras, se nos van a presentar obstáculos. Y esto va a hacer que vayamos perdiendo la fe poco a poco. Y acá es cuando el enemigo se aprovecha para decirnos que eso es lo que nos va a suceder. Que no tengamos fe porque no sirve para nada. El enemigo va a enfrentar esa situación de esa manera con nosotros. El pueblo de Israel, por ejemplo, tuvo una experiencia confrontadora después de haber dado vueltas durante 40 años por el desierto. Y ya cuando estaban a las puertas de la tierra prometida, de aquella tierra de leche y miel, se dieron cuenta de que la ciudad tenía unas murallas muy altas que no eran franqueables y empezó la duda en el pueblo de Dios. Tenían dos opciones: desencantarse y devolverse al desierto o seguir, tener confianza en lo que Dios les había prometido. Afortunadamente, el pueblo tomó esta segunda opción y Dios les dio las estrategias para entrar en la ciudad. Todos conocemos la historia, no la voy a tocar. Una fe sincera, generosa, entusiasta, hace que todas nuestras luchas sean victoriosas. La fe maneja cosas que no se pueden ver y espera aquellas que parecen imposibles. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y obtiene lo imposible. La fe, entonces, no es algo abstracto o irreal, sino es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro Dios y en sus promesas. La fe no solo nos conecta con Dios, también tiene el poder grande y transformador de nuestras vidas. Cuando vivimos por fe, nuestras perspectivas cambian, nuestras prioridades se alinean con las de Dios y nuestras acciones reflejan una confianza completa en Él. No hay nada mejor que tener una firme confianza en Dios para seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de nuestras circunstancias.
Cuando entendemos su amor y su misericordia es cuando decidimos ir. Por lo tanto, debemos alimentar nuestra fe con oración, con lectura de la Biblia y con congregarnos con otros hermanos para honrar a Dios y disfrutar de sus promesas. Queridos hermanos, hoy somos llamados a vivir por fe, a tener esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Dios está con nosotros y Él tiene el control de todas, absolutamente todas las cosas. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de fe, de esa fe que transforma, que nos sostiene y que nos lleva a experimentar la plenitud de la vida de Cristo. Amados hermanos, no sé por qué momento puedes estar pasando. Quizás has clamado por alguna petición especial, pero tu mente no te permite creer que se cumplirá. En este momento Jesús te motiva a que deje la incredulidad a un lado para comenzar a creer. Jesús está acá con nosotros como respuesta a tu incógnita y te dirá que metas tus dedos en sus manos o su mano en su costado. Y luego de eso responderemos como lo hizo Tomás: Señor mío y Dios mío. Sabemos, hermanos, que la justicia de Dios fue satisfecha mediante la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso es que podemos estar plenamente confiados los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No debemos desperdiciar esta maravillosa oportunidad que nos da Dios hoy. Hoy mismo recibe a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Recordemos que cada día debemos restaurar esa conexión con Dios. Él quiere tocar tu vida hoy. Él quiere entrar en tu corazón. Debemos orar para que nuestra fe crezca y que no dudemos. Que no desmayemos para nada. Empieza a orar a Jesús, pidiéndole perdón por todo lo que haces mal. Levanta tus manos. Hoy tu fe crecerá y derribará montañas. Derribará situaciones adversas a tu vida. Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Solo acércate a Él con fe, confiando en que su poder se manifestará en tu vida. No temas, no dudes, solo cree. Ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de ti. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho mal, de los pecados, faltas y hierros cometidos contra ti y contra mis hermanos. Y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Renuncio a todo pacto que haya hecho con el mundo, con mi carne y con el enemigo. Y hago un gran pacto con mi Jesús y le pido que entre a mi corazón, que cambie mi vida y que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre de allí jamás. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, estoy absolutamente seguro de que estaría en tus brazos. Amén y amén. Que la paz de Dios llene tu corazón y te brinde confianza, esa confianza necesaria para
enfrentar problemas y dificultades con paciencia, pero con mucha fe. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta semana que comenzamos hoy. Amén y amén. Gloria a Dios.